¿Podemos confiar en la Biblia? Sí, amén. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Y no importa si usted la trajo en el teléfono, levántela, ábrala. Para eso, si usted dice, sí, yo la traje aquí, no importa, ¿verdad? Y si la trajo en papel, también. Porque de eso es lo que vamos a hablar hoy. Hoy no voy a hablar de mayordomía, ni de finanzas, ni nada. Voy a hablar de la palabra de Dios, de la Biblia. Aunque la mayordomía es el segundo tema del cual más habla la Biblia, ¿verdad? Hoy no voy a hablar de eso. Toda la semana, y es más, tenía ya un sermón sobre el mayordomo, y Señor, este hombre no me deja en paz. Tengo que hablar sobre la Biblia, y sobre la Biblia vamos a hablar. Vamos a enfocarla en la inspiración y la autoridad de la Biblia para la vida personal y el ministerio de la iglesia hoy. Y quiero que me acompañe, ya que usted trajo su Biblia, en el Salmo número 1. Salmo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Dónde tiene que estar nuestra delicia? ¿En qué tenemos nosotros que deleitarnos? En la palabra de Dios. Y esa es en lo que nosotros, como hijos de Él, tenemos que enfocarnos. La Biblia nunca fue destinada a sustituir a Dios, sino que más bien nos lleva de una forma radical y directa a su presencia, donde nosotros tenemos que meditar de día y de noche. Y somos bienaventurados y somos dichosos si no nos hemos sentado a comernos al hermano o a la hermana, a hacer chismes. Eso es lo que se refiere el salmista, y eso es lo que se refiere la palabra de Dios. La Biblia no vino a sustituir a Dios, vino para llevarnos a nosotros de una forma directa a la presencia de Él, para que nosotros podamos deleitarnos en Él, meditando ¿cuándo? De día y de noche. De día y de noche. ¿Sabía usted que cuál es el libro más vendido en el mundo? ¿Por qué? Solo porque es la Biblia, Cecilia. Porque es la palabra de Dios, porque es el libro más antiguo del mundo. Data de una historia de más de 1500 años de historia. En el 2021 tuvo el récord Guinness del libro más vendido en el mundo, donde se tradujo en más de 700 idiomas. Pero también ese mismo año tuvo otro récord a nivel de Estados Unidos, que fue el libro que más se robaron en las bibliotecas. Qué curioso, ¿verdad? Por un lado el que más se vende y por otro lado el que más se roban. ¿Por qué? ¿Por qué quieren robarse una Biblia? No, Cecilia, no se la van a robar porque yo necesito. Porque si alguien necesita, mire, usted le puede regalar una Biblia. Porque al diablo no le interesa de que las personas conozcan la palabra de Dios, ni se acerquen a la presencia de Él y que no mediten en su palabra de día y de noche.
Por eso es que se la roban. Ahí es donde trabaja y actúa el pisuiquín, el chamuco, usando a sus secuaces. Y empezamos nosotros a enfrentar una lucha espiritual. Y es verdadera y es real y está manifestada en la palabra de Dios, que nosotros todos los días enfrentamos una guerra espiritual. ¿Cierto o no? Tenemos que luchar todos los días para que nuestros nombres se mantengan escritos en el libro de la vida. ¿Cómo sabemos nosotros que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Ah? ¿Cómo sabemos nosotros que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Ah, Ceci? A ver, a ver. Ajá, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo sabemos nosotros que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Ah? Cuando seguimos el manual, porque ciertamente nosotros no estuvimos presentes cuando crucificaron a Jesús. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida? Por una sencilla razón. ¿Por cuál? De 2 letras. Por fe, porque estamos creyendo en lo que dice la Escritura, la palabra de Dios, que nosotros vamos a ir al cielo. ¿Cierto o no? Pero sin embargo, aunque ese es nuestro destino, que nosotros vamos a llegar al cielo, tenemos que procurar mantenernos ahí y compartir esas buenas nuevas de Jesús a través de la fe, porque solo está aquí, ¿cierto o no? ¿Y qué es lo que hace la Biblia? ¿Ah? ¿Transforma? ¿Sí? ¿Qué más hace la Biblia? Nos guía, nos lleva a la presencia de Dios de una forma inmediata, nos hace creer, nos permite que nosotros desarrollemos nuestra fe. ¿Qué es la fe? ¿Ah? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir que somos salvos? Por la fe, por el medio de la gracia divina dada en Cristo a nosotros, por medio de la palabra de Dios, a través de más de 2000 años que fueron escritos en diferentes idiomas. Hebreo, una parte, muy pequeña parte en arameo, otra gran parte, todo el Nuevo Testamento en griego. Y resulta que los judíos no sabían leer griego. ¿Y por qué Dios utilizó a los eruditos para que la escribieran en griego? Son cosas que pasan. Pero hoy tenemos nuestra Biblia, que la podemos entender en nuestro propio idioma, en nuestro propio lenguaje. La Biblia completa se ha traducido a más de 736 idiomas. Se ha alcanzado a 5.960 millones de personas en todo el mundo. Y resulta que la población aproximadamente, más o menos, y ustedes saben que yo soy de números, por eso me gustan las estadísticas y los números, la población mundial ya superó los 8.000 millones
de personas, 8.000 millones de personas, 8 billones de personas. 8 billones de personas. Se ha alcanzado un 80%. El Nuevo Testamento ha llegado a 1.658 idiomas, ha cubierto 824 millones de personas y así sucesivamente podríamos hablar, y todavía hay gente en este mundo que no conoce la Biblia, no conoce la palabra de Dios, ni una sola parte de ellas. Y ustedes recuerdan a Cinia, que la hemos tenido aquí, que Cinia es misionera, ella está allá en el otro lado del mundo, en Afganistán, y ahí hay oficialmente registrados 79 idiomas oficiales. Y se trabaja para que todas esas lenguas lleguen a la palabra de Dios. Y a veces nosotros teniendo descuentos, teniendo la palabra de Dios en internet, en todo lado, porque ya no hay excusa para decir, es que yo no sé la Biblia, no tengo Biblia. Y si alguien no tiene y no la puede comprar, búsqueme y yo le regalo una. Porque necesitamos que la palabra de Dios trascienda, se mueva a todas las personas, y lo más importante es que nos permite que podamos llegar ante la presencia de Dios. Vamos a ir al libro de Josué, capítulo 1, verso 7, verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, otra vez igual que el Salmo 1. ¿Cuándo tiene que estar nuestra meditación en la palabra de Dios? De día y de noche, y al mediodía si hay tiempo en el almuerzo, ¿verdad? Pero ahí es donde tiene que estar nuestra meditación, en la palabra de Dios. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que ¿qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer con la meditación? Para hacer esas dos cosas, para guardarlos. ¿A dónde los vamos a guardar? En nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Y qué es lo que vamos a hacer una vez que los hemos guardado? Las vamos a poner por obras. Dice, para guardarlas y hacer conforme en ellas está escrita. Entonces, si la Biblia dice, no mentirás, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a poner aquí en nuestra mente y no vamos a mentir más, porque la Biblia dice que no hay que mentir. ¿Cierto o no? ¿Ah? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay una invitación, hay un reto, pero también hay una bendición cuando nosotros lo hacemos. Qué lindo, y a veces uno puede decir, qué rico cuando yo me meto en la presencia de Dios, cuando me meto con Él, me meto en su palabra y empiezo, como decía Wesley un día que él dijo, si ya no voy a leer más las escrituras, las voy a escudriñar, las voy a estudiar, las voy a entender, las voy a desmenuzar, voy a vivirlas. Eso es lo que quería decir. Y si nosotros actuamos conforme a lo que la palabra está escrito, ¿qué es lo que dice? Nos va a ir ¿cómo? No nos va a ir bien. Nos va a ir re bien, y dice la palabra que vamos a prosperar en todo lo que hagamos. Vea lo que dice Deuteronomio capítulo 29, en un pacto de Jehová con Israel. Guardaréis pues
las palabras de este pacto y pondréis por obra para que prosperéis todo lo que hicieres. Vosotros estáis en presencia de Jehová vuestro Dios. Es un llamado a que nosotros vivamos, y no solo vivamos, que la creamos y vivamos la palabra de Dios en nuestra vida, que la escudriñemos por algo muy importante. Porque la palabra de Dios es inspirada. ¿Ah? La palabra de Dios es inspirada, es viva, es eficaz. ¿Ah? Segunda Timoteo 3:16. Toda, no dejó nada afuera. No dejó el libro de los Proverbios afuera. No dejó a David por fuera. ¿Ah? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La inspiración divina de la Biblia, la palabra de Dios, la autoridad absoluta de la Biblia sobre nuestras vidas, está basada ¿en qué? ¿En qué tiene que estar basada? En nuestra convicción y nuestra fe. Porque si no, esto se convertiría en un libro más en nuestras bibliotecas. Si esa inspiración divina que Dios nos ha dado, nosotros no la tomamos y la creemos en nuestra convicción y nuestra fe, sino que es la palabra de Dios en su totalidad y cada una de sus partes es inspiración por el Espíritu Santo. Hay una palabra ahí en griego, bien rara de pronunciar, theopneustos, que traducción al español significa inspiración de Dios, que literalmente significa aliento divino. Y lo que decía el apóstol Pablo es básicamente que Dios exhaló su palabra y fue escrita. Esa sensación cuando usted tiene mucha sed y se toma algo bien rico, ¿verdad? Un vaso con agua, una Coca-Cola. Cuando uno está así bien sediento y se hace esa exhalación, pero fue divina, fue inspirada, donde nos da su palabra, donde nos da su aliento de vida, donde nos da a nosotros la promesa de que si nosotros la creemos en el sacrificio, creemos en el pacto del Hijo de Dios, nuestros nombres van a seguir inscritos en el libro de la vida. Pero si no, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La salvación se pierde, pero es un regalo que viene solo por gracia y por la gracia divina dada en Cristo en la cruz del Calvario. Es la única forma en que nosotros podemos aceptar ese regalo y esa bendición de Dios. En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20-21, explica esta verdad, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Todo fue hecho público por Dios, todo fue revelado.
Todo está aquí. Ahí está todo. Todo lo tenemos disponible en nuestras manos, a nuestros ojos, a nuestro alcance, a nuestro entendimiento. Pero muchas veces y muchas personas han creído que la Biblia es un desodorante, porque solo muchos la andaban debajo del sobaco, ¿verdad? O para muchos la Biblia se convirtió en un horóscopo, ¿verdad? Y escuchan la radio sonar y llaman: ay, hermanito, ¿me puede dar una palabrita? Ay, voy a abrir la palabra también para ver qué Dios. Muchas veces creemos que la palabra de Dios es un horóscopo. Y resulta que la abre justamente cuando dice: fue y se ahorcó. Ay, no, esto no es para mí. Y la vuelve a cerrar y vuelve a abrir la Biblia. Y dice: ahora sí, a ver, ¿dónde me caiga? Pone el dedo y dice: lo que has de hacer, hazlo ya. ¿Verdad? Tomamos la Biblia como un horóscopo, como algo tan sencillo. En lugar de entrar nosotros en la presencia de Dios, en esa comunión tan íntima, y decir: Señor, yo quiero que tú me hables, que convenzas a mi corazón, qué es lo que yo debo de hacer. Y aquí un día yo, siendo más joven, tenía menos años porque sigo siendo joven, estaba de novio de Andrea y resulta que me asaltaron y yo me sentía tan frustrado, pero por otro lado sentía un enojo tan grande. Y papi trabajaba en la policía, era capitán ahí en la comandancia de la Juela. Y él llegó al cuarto con ese ímpetu de policía y uniformado. Jale para ir a buscar a ese desgraciado y le voy a meter unos cuantos tiros. Y decía: esta caramba se complicó. Y yo: Señor, ¿qué hago? Y voy a escudriñar qué es lo que tengo que hacer. Y el Señor me dijo: amarás a tus enemigos, los bendecirás a tus enemigos. Y yo lloraba, porque para mí fue tan duro que Dios me hablara así. Era: ame a su enemigo, bendiga a su enemigo, porque mía es la venganza, dice el Señor. Y yo dije: Señor, te lo entrego. Y tuve paz, porque el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, a través de la inspiración y de ese aliento divino, ministró mi corazón, mi mente. Y Dios me habló. ¿Y a cuántos de ustedes aquí Dios no les ha hablado? ¿Ah? ¿A cuántos Dios no les habla? Amén. ¿Han escuchado la voz de Dios? Y dice que la voz de Dios es como una trompeta con voz de trueno, ¿verdad? Y un día la escuché. Andaba ya en Golfito haciendo un estudio de factibilidad para una escuela y estaba en un hotel. Ya eran como la 1, las 2 de la mañana. Y en la otra cama estaba el compañero. Y de un pronto a otro, eso así, esa voz de trueno: yo soy tu pastor. Mire, eso fue hace, no sé, más de 15 años. Yo soy tu pastor, yo soy tu pastor. 3 veces, 3 truenos, pero con esa palabra. Y yo me exalto, me despierto y vuelvo a ver al otro lado y el compañero así, hasta que babeaba.
Pero eso sí, inmediatamente fue como que me dieron un golpe y quedé como desmayado. ¿Qué pasó? No sé. El Espíritu Santo estaba ahí diciéndome, yo soy tu pastor. ¿Y para cuántos de nosotros Jehová es nuestro pastor? Y dice su palabra que nada nos faltará. Cada escritor que participó en la producción de las Sagradas Escrituras fue movido y guiado, instruido por el Espíritu Santo. Esto, sin embargo, no significa que los escritores fueran utilizados por Dios para escribir como máquinas, como computadoras, como cuando le hacen un dictado, ¿verdad? Cada uno de ellos tuvo su participación consciente. Dios no les pasó por encima a ninguno, sino que fueron usados por el Espíritu Santo para transmitir ese aliento divino de la palabra de Dios. ¿Recuerdan allá en el Apocalipsis cuando Juan se encontraba en la fue llevado a la isla de Patmos y le fue revelado el final? Bueno, justamente cada uno de los escritores de diferente forma fue utilizado. En 1 Corintios 2, 10 al 13 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sube a las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, que proviene de Dios. Y para que sepamos lo que Dios ha concedido, lo cual también hablamos con nosotros, palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En torno a este proceso mediante el cual fue dada la revelación del Espíritu Santo, que aún las palabras que se usaron en la redacción de la Biblia fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Las grandes verdades de salvación fueron reveladas y fueron inspiradas y están plasmadas en esta escritura. ¿Usted quiere ser salvo? Si no es salvo, si ya es salvo, diga amén. Pero si no es salvo, aquí podemos encontrar a través de la convicción, de la fe, la esperanza de vida eterna, las grandes verdades de salvación que ellos mismos eran incapaces de comprender en toda su plenitud, lo que es inspirado. Por lo tanto, no son los hombres que escribieron, sino el producto escrito, las escrituras bíblicas. Esto es la inspiración de Dios. ¿A través de qué? De su Espíritu Santo. El propósito de nuestra redención fue devolvernos a la comunión dulce y maravillosa con el Padre. Esa redención que está aquí plasmada, que solo Cristo puede ofrecer. Nadie más puede ofrecer esa redención, y lo que Él quiso a través de su palabra fue devolvernos a la comunión dulce y maravillosa con el Padre. La salvación no solo consiste en ir al cielo, sin duda que ese va a ser nuestro destino, pero nuestra salvación nos ha permitido tener una relación con Dios íntima y personal. Íntima y personal. Por más que yo quiera, yo no puedo tener una relación con Dios por mi hija. Como dicen, Dios no tiene nietos.
¿verdad? Yo no puedo experimentar la presencia de Dios por mi hija o por mi esposa. Tengo que experimentarla por mí mismo, porque es íntima y es personal. Y como dicen, es rico, ¿verdad? Es rico cuando uno se mete aquí y está en la presencia de Dios. Y usted puede arrodillarse, doblar sus rodillas delante de Él y empezar a hablar con Papá Dios. Si usted tuviera un momento ya, aquí, a solas, con Dios, ¿qué le diría? Porque a veces pueden pasar días y no hablamos. Pero si tuviéramos un momento ya, aquí, a solas, con Dios, ¿qué le dirías? Es nuestra comunión íntima, es personal. No puede hacerlo usted por nadie más. ¿Usted qué le diría al Señor? Esa inspiración divina nosotros la podemos expresar y recibir de diferentes formas. Lo que recibimos por inspiración divina, el aliento de Dios, la palabra de Dios expresada en un libro llamado la Biblia. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Y aquí voy a regalar algo. Vea, voy a regalar aquí. ¿Sabe qué es esto? ¿Ah? Esto en el colegio era, bueno, todavía la usan en el colegio, como la tabla periódica para los elementos químicos. Pero esto es la Biblia periódica, ¿verdad? Entonces, aquí vienen todos los libros de la Biblia, cada uno en diferente color, con su cantidad de capítulos, con su cantidad de versículos, cuántos libros, cuáles son los, qué es el Pentateuco. Muy bien. Venga ahí, el primero. Nelson, usted dijo antes, ¿cuántos libros? 66. Ya usted no participa más, tome. Venga otro que dijo el del Pentateuco. ¿Quién dijo del Pentateuco? Ahí viene Kevin. El Pentateuco. Ya ellos dos no participan. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Quién? Muy bien, venga. Vea, viene así asombrada como bingo. El Antiguo Testamento tiene 39 libros. El Nuevo Testamento, ¿cuántos libros tienen? ¿Cuántos? No, escuché varios, pero no vi a quién. 27 libros, tome, doña Iria. La Biblia periódica. Mire, esta es una bonita forma de poder estudiar la Biblia, de conocerla. ¿Cuántos libros componen los evangelios? Nelson no participa, ya le di. Nelson no juega. ¿Quién dijo? Allá, Esther, 4. Pase aquí por su Biblia periódica. ¿Cuántos libros componen la Revelación? Don Ricardo, pase. Eso lo pueden emplasticar, mire, y lo pueden utilizar dentro de su Biblia, pueden estudiarla. Ve, no se ponga triste. Traje bastantes, así que voy a hacer como unas 75 preguntas de la Biblia a ver si se llevan una.
No, no, aquí traje ahora para repartirles a todos los que puedan. Pero esa manifestación divina, donde nosotros tenemos que conocer esto, la palabra de Dios, tenemos que enamorarnos de ella. ¿Por qué nosotros tenemos no solo que conocer la palabra y enamorarnos de ella? ¿Ah? ¿Qué hace la Biblia en nosotros? ¿Qué hace la Biblia, la palabra de Dios en nosotros? Nos instruye, nos transforma, ¿qué más? Nos convence. Bueno, eso es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado. Pero ¿qué más hace la palabra de Dios en nosotros? Nos da conocimiento. ¿Y qué es el conocimiento? ¿Qué es el conocimiento? Preparación, ¿verdad? El conocimiento es preparación. Y vea lo que dice ahí en 2 de Timoteo 3, ya leímos el 16, ahora vamos a leer el 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué produce el Espíritu Santo en nosotros cuando escudriñamos la palabra, cuando la conocemos, cuando la vivimos? Nos prepara. ¿Para qué nos prepara el Espíritu Santo? Para toda buena obra, ¿verdad? Y nos perfecciona. El que roba, dice la Biblia, ya no robe más. ¿Cierto o no? ¿Qué más dice la Biblia? No mentirás, no robarás, no matarás. Y ahora nos preocupamos. ¿Ah? El obedecer es mejor que cualquier sacrificio. Mire, a mí me encanta esa parte porque si uno obedece, vea lo que leíamos, Salmo 1. ¿Qué decía el Salmo 1? Ay, qué dichoso usted que no se sentó a chismear, ¿verdad? Y se ha deleitado en la ley de Jehová. ¿Qué decía Josué 1:8? Ay, mire, qué dichosos ustedes, que ustedes han puesto en práctica, han meditado de día y de noche, han guardado, han puesto en práctica y ahora todo lo que ustedes hagan va a ser prosperado. Deuteronomio 29, el pacto de Jehová con Israel. Guarde esto para que usted sea prosperado. ¿Qué pasó en Génesis 32 con Abraham cuando Dios le dijo, Abraham, ¿verdad? A esas horas, Abraham. Por dicha no fue a Sara. Usted sabe que le hubiera hablado a Sara. Se vuelve loca. ¿Ah? Pero le habló a Abraham. Y el hombre salió de la tienda y, Señor, ¿me llamas? ¿Verdad? ¿Y qué le dijo Dios a Abraham? Quiero que vayas a la tierra de Moriah y sacrifiques, lo que tanto amas. ¿Y qué era lo que más amaba Abraham en ese momento? El chigüín, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba el chiquillo? Isaac, ¿verdad? Y seguro era todo muy bonito, el carajillo. Pero tenía que probar a quién amaba a él más, si la bendición que Dios le había dado, no solo la que le había prometido, sino la que le había dado, o amaba más al Dios
que le dio la bendición. Él tenía que probar, esa era una prueba de fuego para él. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. ¿Y qué pasó después? ¿Ah? Sí, Dios proveyó en aquel lugar, Dios proveyó la ofrenda para el sacrificio, ¿verdad? Pero después de eso, Dios le dijo, el ángel le dijo, he visto que temes a Jehová, y ahora tú serás bendecido. ¿Y qué más? ¿Y cuántas bendiciones? Tu descendencia se multiplicará. Y empezaron las bendiciones para Abraham. ¿Por qué? ¿Qué hizo Abraham para ser bendecido? Fue obediente. ¿Obediente a quién? A la palabra de Dios. Si él le dijo, vaya, hay que ir. Y si no le creen, vea lo que le pasó a Jonás. ¿Verdad? A Jonás, por un tiempo, por cabezón le fue feo. Se lo tragó un pez y después lo escupió. Seguro le supo feo, pero lo escupió. ¿Y qué hizo Jonás? Después tuvo que ir a predicar a Nínive. ¿Verdad? Ahí es donde está la palabra de Dios en nosotros actuando a través de la divinidad y de la inspiración del Espíritu Santo en nosotros. Si somos obedientes, somos bendecidos. Si aceptamos la palabra de Dios, si confiamos en ella, vamos a ser preparados por Dios en un proceso de camino a la perfección cristiana. No es que ya seamos perfectos, pero esa perfección se va a consolidar cuando nosotros lleguemos al cielo. Y cuando dice, como dice el himno, cuando allá se pase lista, ¿verdad? Y cuando digan Ricardo Alvarado, ¿verdad? Ojalá que sea cierto. Sí. Pero es parte de eso, esa transformación divina, inspiracional, viene desde la creación. Vea lo que dice el Salmo 33, verso 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Job 33, 4. El Espíritu de Dios me hizo y sopló, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Esa divinidad nosotros también la podemos ver en la preservación. Job 34, 14. La experimentamos también a través de la revelación. Vea lo que dice Isaías 48, 16. Acercaos a mí y oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto, dice Jehová. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová, el Señor y su Espíritu. No hay nada secreto. Ya todo está revelado. Nos ayuda también en la regeneración. Pero también, si hay gente que quiere juicio, va a tener juicio. Pero es mejor ser obedientes, aceptar la divinidad del aliento, de la inspiración de Dios en su palabra y ser obedientes para ser bendecidos. A la luz de lo dicho, podemos decir que la inspiración bíblica, como el proceso total por el cual Dios impulsó a los hombres,
escogidos y preparados por Él para que escribieran exactamente lo que Él quiso que fuera escrito, para comunicar el conocimiento de la salvación del Hijo de Dios al mundo. La inspiración garantiza la verdad de todo lo que la Biblia afirma. ¿Qué dice Juan 3:16? Si nosotros manifestamos que el conocimiento de la salvación del Hijo de Dios al mundo, por medio de la inspiración en su palabra, garantiza la veracidad de todo lo que la Biblia afirma, ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que lo vea, ¿verdad? No era el que lo vea porque nosotros no lo hemos visto. Pero si nosotros podemos creer en Él, no nos vamos a perder y vamos a tener vida y vida en abundancia. Vamos a tener vida eterna. Nuestra ciudadanía no es de esta tierra, nuestra ciudadanía es del reino de los cielos. Y así está escrito. Pero ¿cómo tenemos que vivir nosotros? Como hijos e hijas de Dios, preparándonos en la perfección cristiana para toda buena obra. Eso implica que usted y yo tenemos que no solo creer, tenemos que practicar. Tenemos que practicar lo que dice la palabra de Dios. Nos permite experimentar a Dios de esta manera, en el poder transformador del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Nos permite experimentar a Dios en el poder transformador del Espíritu Santo revelado en la palabra de Dios. Y hay predicadores que quieren revelar otras cosas que ya han sido reveladas. Ya lo que está aquí, lo que está escrito, escrito está. Y si nosotros también vivimos en una constante lucha espiritual, y a veces de pronto usted escucha una canción y hay gente cantando que dice, machácale, machácale, machácale la cabeza al diablo. ¿Qué es eso? ¿Quién le machaca la cabeza al diablo? Dicen, Dios te ha dado el poder y te ha investido de autoridad para eliminar al enemigo. ¿Qué dice la Biblia? Sí, pero ¿qué dice la Biblia acerca de la lucha espiritual? Acerca del reino de las tinieblas. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y a mí me encanta ver los videos de National Geographic, ahí de la selva africana y todo eso, como los leones se comen los ñu, se comen un búfalo, se comen lo que quieran, ¿verdad? Y dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Anda como león rugiente, viendo a quién devorar. ¿Y usted sabe por qué el león come en las selvas? Claro, porque es fuerte, pero porque se encuentra alguien fuera de su manada. Pero el león no ataca a una manada de búfalos, no ataca a una manada de ñus.
No ataca a una manada de hienas, porque más bien las hienas se comen al león. Bicho ese feo que yo no lo quiero para nada. Pero justamente si nosotros nos mantenemos en la manada, nos mantenemos en el redil, nos mantenemos en la palabra de Dios, vamos a ser fuertes, vamos a poder tener la autoridad espiritual para poder resistir los ataques del enemigo y que él huya de nosotros. Había allá en San Carlos, que rápido se pasa el tiempo aquí. Allá en Guanacaste el tiempo rinde más. Había un hombre allá en San Carlos, y esto no es un chiste, esto es verdad. Estaban en una noche de vigilia y se viene un tipo así adelante al altar, ¿verdad? Y estaban orando y ya habían terminado de orar, pero el hombre estaba metido dándole duro al diablo por la cabeza, ¿verdad? Y el hombre estaba ahí guerreando. Y ya todo el mundo había terminado, todo el mundo estaba sentado, pero el hombre estaba ahí dándole. Y llega un hermano, ¿verdad? Y el hombre está con las manos levantadas y le mete el dedo así en la costilla, pero lo hizo tocado. ¡Uy! Este cochino diablo me corneó. Pero eso es verdad, es un chiste, pero es verdadero, ¿verdad? Pero el diablo no actúa así. Si fuese así, sería un vacilón. Pero el diablo no tiene cachos ni cola. El diablo vino a hurtar, a destruir y a matar. Pero si nosotros resistimos con la armadura que Dios nos ha dado en Efesios capítulo 6, nosotros vamos a poder resistir todos esos ataques. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos meternos en esto. Necesitamos conocer la palabra de Dios, porque ahí nosotros vamos a poder recibir el poder de Dios para nuestra vida. El poder de Dios para su vida, para su familia, para poder compartir de las buenas nuevas de salvación. El gozo que nos da el Señor cuando nosotros le aceptamos y aceptamos su palabra. Que Dios les bendiga. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar.